Buenas tardes, mi nombre es Dayana Herrera. Mi compañero de grupo es Juan Alarcón. Hoy pues, vamos a hacer este video con base a las lecturas hechas y a algunas preguntas que pues, usted, profe, nos formuló acerca de la temática leída. A mí me toca hablar sobre la fe. Si hablamos de la fe, como un concepto pequeño es creer en algo superior a nosotros, en este caso, con base a nuestras creencias, sería creer en Dios, como cristianos creer en Dios y en su Hijo único, Jesucristo. Lo podemos hacer en tres puntos, que sería la fe en la iglesia, la fe, única fe, y el creer en el Hijo de Dios. Eh, todo esta fe y este creer, esta confesión de fe, pues si lo podemos llevar, lo basamos también a lo vivido a través de las escrituras en el Nuevo Testamento, que es como nuestra guía después de Jesucristo haber estado en la tierra y habernos manifestado toda, todas estas digamos que creencias o ese creer en su Padre. La fe, pues, además, además de solo creer, creo que va más allá y para mí en estos momentos, quien es el encargado de conservar la fe entre la humanidad es la iglesia, a través de cada uno de su simbología, de sus manifestaciones de pronto religiosas o rituales que nos permiten conocer a través de la palabra, conocer también eh, cada uno de estos mensajes o caminar que vino a hacer Jesús a la tierra. Pues además de eso, también creo que es algo muy importante y es el credo, que hace parte, digamos que yo lo interpreto de esa manera, que es casi igual entre lo que es la fe, porque la fe es creer, de alguna manera, creer de que ese Hijo de Dios que vino a, aquí a la tierra, vino a enseñarnos sobre el amor de su Padre. Y al profesar ese credo, porque es profesar ese credo, estamos reafirmando estas palabras o estos escritos que aún existen hasta nuestros días y que nos han enseñado sobre la fe, que entre nosotros los cristianos es muy importante. La fe entre nosotros los cristianos es demasiado importante, tanto como para el creyente como quien la imparte, que debe ser esa persona idónea, capaz de mantener viva hasta nuestros días es tanto la fe como el credo entre la humanidad. Ahora pues, a la hora de repasar los primeros siglos de la Iglesia, iniciamos que este fue un periodo en el que se enfrentaron un montón de corrientes teóricas en torno a la persona de Cristo. Entre estas corrientes encontramos los gnósticos, los docetistas, los marcionitas, los montanistas, los ebionitas y la propia protoortodoxia, la cual se definió que Cristo era Dios y humano al mismo tiempo y que era solo una persona. Frente a esto, y ya tiempo después, cuando se legaliza y se instaura el cristianismo como la religión oficial del imperio, Constantino convoca a todas las autoridades eclesiales de la región a un concilio en el cual se va a definir cuál es la doctrina oficial y puntual de esta religión. En este concilio, pues se pone en tela de juicio el posicionamiento de Arrio, quien negaba la naturaleza divina de Cristo, asumiéndolo como la primera creación de Dios. Frente a esto, en el concilio se estableció que si el Hijo había sido engendrado por el Padre desde su propio ser, por lo tanto, no podría tener principio y por lo tanto era el mismo Dios. Frente a esto, pues también en el concilio se estableció que solo había un Dios, que Jesús había nacido de una virgen, que Jesús resucitó entre los muertos y que Jesús regresaría al final de los tiempos, de nuevo. Tiempo después se convocó
a otro concilio en el cual se definiría de forma más puntual qué fue lo que se estableció en el concilio de Nicea. En este concilio se cuestionó el posicionamiento de Apolinar de la Odisea, quien afirmaba que, bueno, Cristo es una persona, por lo tanto podemos decir que Cristo tenía cuerpo humano, pero mente divina. A esto, el concilio llegó a la conclusión de que Cristo era completamente humano, verdaderamente humano. También se puso como en tela de juicio ese momento si el Espíritu Santo era parte de Dios o era como una criatura que dependía de él. El concilio llegó a la conclusión de que sí, el Espíritu Santo también es Dios, lo cual podemos ya decir, definir la naturaleza trinitaria de Dios. Tiempo después se convoca un segundo, a otro, como un tercer concilio, el concilio de Éfeso, en el cual lo que se cuestionaría serían las posturas de Nestorio, quien decía, listo, si hay dos naturalezas, podemos decir que hay dos personas, una persona como un Jesús humano y un Jesús Dios, Jesús divino, y por lo tanto había un Cristotocos, en el que María sería como la madre del Jesús humano. Frente a esto, se dijo, no, el sentido de que Cristo se haya, de que Dios se haya hecho humano en Cristo, era de que Dios se convirtió en humano para morir por los pecados y redimir a los pecadores. Eh, y por lo tanto, se llega a la conclusión de que Cristo solo es una persona y por lo tanto María, se podría decir, es la madre de Dios, es decir, Teotocos. Ya tiempo después se hace como un cuarto concilio de Calcedonia, en el que se hubieron dos grupos, dos doctrinas que se pusieron como en discusión. Los miafisitas, quien decían, bueno, existe una persona de Cristo, por lo tanto, hay solo una naturaleza en la cual es mixta de humana divina. Mientras tanto, los diofisitas decían, no, sí existe una persona en Cristo, pero en él existen dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Al final de cuentas, esta fue la postura que primó y que se estableció, y esta postura pues, se le llama la unión hipostática. Así pues, después de, digamos, de este proceso, digamos, teórico, eh, a- así de magisterio de la iglesia, pues se llegó a la conclusión de que Cristo, que la mayoría de que la doctrina cristiana se basaba en la fe de que Dios se había encarnado en un hombre que había nacido en una virgen, que había muerto por los pecados y para redimir a los pecadores, que habría resucitado al tercer día y que ya en el final de los tiempos habría de regresar.